tal? Estamos una vez más en la silla de Pura Pinche Fortaleza Comics y esta vez tenemos como invitado al maestro Ricardo Peláez. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien. Sí, la leyenda del cómic mexicano. ¿Qué dices? No, antes que nada, nos gustaría que nos dijeras, para la gente que no te conoce, que nos contaras quién eres, a qué te dedicas, quién es Ricardo Peláez. Bueno, pues creo que el término que ya he pensado que queda mejor para el tipo de trabajo que hago es narrador gráfico. O sea, aquel que cuenta cosas con imágenes, ¿no? Y es un término bastante amplio que abarca mi trabajo de ilustración, mi trabajo de historieta, mi trabajo, pues inclusive hasta gráfico, ¿no? El dibujo. Entonces, soy un dibujante mexicano, narrador gráfico, formado en la escuela, en la universidad, pero pues básicamente autodidacta. Ok, bueno, tú estudiaste en ENAP, ¿no? En la ENAP, en la que era entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, que ahora es Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, sí, allá en Xochimilco. Y bueno, mucho ha pasado desde entonces, desde aquella época. ¿Cómo ves tú el panorama de la historieta, de la narrativa gráfica? ¿Cómo ves tu carrera? Desde esa época que eras estudiante, que venías empezando, ¿cómo te ves ahora? Pues lo que pasa es que yo entré a diseño gráfico porque lo que me gustaba era dibujar, y cuando vi el plan de estudios pues era la coartada perfecta para poder decir en casa que estaba estudiando y al mismo tiempo hacía lo que me gustaba, ¿no? Que tenía muchos semestres de dibujo, audiovisual, cine, ¿no? Yo no sabía que existiera una carrera con esa formación. Pero en realidad la historieta como tal no te enseñan en la escuela, ¿no? Yo era pues más bien encontré allí otros como yo, nercillos allí, anómalos, que nos gustaba dibujar, leer historietas. A Ricardo Camacho, el colega que luego me acompañó, formó parte de la etapa del Gallito, pues lo conocí allí, y a muchos colegas, ¿no? Varios colegas. Entonces, en ese entonces la historieta, pues no había una historieta mexicana que nos influenciara a nosotros. Lo que había en puestos de periódicos eran ya los rescoldos allí, las brasillas apagadas de lo que había sido la historieta mexicana, que eran los sensacionales, pero no era lo que leíamos. En realidad nosotros empezamos a leer muchos superhéroes, de las ediciones Aguilita, estas de Novaro, de Chavillo. Luego me encontré el Spirit en el puesto de periódicos que lo editaba La Prensa. Historieta europea, argentina, un hermano que se fue a vivir a Argentina, mi hermano mayor empezó a mandarme la revista Fierro, y pues eso fue lo que me voló, ¿no?, la cabeza. Realmente eso, la revista Sniff, lo que editó aquí Paco Taibo de historieta en México, la revista Sniff y luego la revista Bronca también fue decisiva para... esa lectura fue importantísima para que yo encontrara que por ahí iba lo que a mí en dado caso me decía más, ni siquiera que me dijera yo que era lo que quería hacer, pero sí lo que a mí me rebotaba más en la cabeza, ¿no? Además, como dibujante, pues era lo que más copiaba, el dibujo de Carlos Jiménez, de Hugo Pratt, ¿no? Así lo observaba con muchísima avidez, ¿no? Entonces, pues de allí a ahora, pues ahora por lo menos hay una escena, ¿no? Hay una escena historietística. Entonces no existía una escena juvenil, una historieta de autor, una nueva ola. Éramos nosotros los primeros, más o menos, los que estábamos ahí. Estaban las histerietas, el Fisgón, lo que hizo Magú en La Jornada y en el 1+1 antes, que también fue importante como formación para toda nuestra generación. El trabajo de los caricaturistas, Naranjo, Helio Flores. Oye, y bueno, y para ti, ¿cuál fue la primera historieta que te abrió la puerta, la visión hacia este mundo? ¿La historieta mía o no, la historieta que como lector? Como lector, la primera que leíste, que tú recuerdes. Pues yo recuerdo de entrada los superhéroes, ¿no? Me gustaba Batman, Shazam, Superman, pero creo que con la que me hice realmente adolescente como lector fue el Spirit. Porque por supuesto Will Eisner en ese entonces no era el papá de la novela gráfica como después se le conoció. No tenía esa etiqueta de gran autor de culto. Era una revista más perdida en el puesto de periódicos, editada por La Prensa, que era una empresa editora de un material, digamos, de lectura masiva, pero no de calidad ni de estatus cultural, ¿no? Yo vi el número 24, salieron 28 números aquí en nuestro país. Yo vi el número 24, me llamó la atención la portada. No tenía yo interlocución ni amigos, o sea, mis amigos con los que platicaba
Y mi hermano, pues, recuerdo que a mi hermano le gustaba mucho el Chivas, Chivas, ra, 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 ¿no? Pero en casa se leía Los Agachados, se leía La Garrapata, o sea, se leía caricatura política, Mafalda, Charlie Brown. Pero esto era mal visto en mi casa. Y yo creo que el Spirit fue, en términos de lectura, lo que ya se desprendió de un gusto más infantil y se convirtió, yo creo que en una lectura mucho más adolescente, con un dibujo de una intencionalidad artística mucho mayor y con unos contenidos de otro nivel, sin duda, ¿no? A mí me golpeó mucho los pequeños guioncitos resueltos del Spirit, para mí fueron una cosa muy importante. ¿Qué tal? Yo soy Logan Wayne, autor y escritor de cómic y novela gráfica, novela en prosa, y bueno, pues soy parte del consejo de Pura Pinche Fortaleza Comics, y estamos hoy con el maestro Ricardo Peláez. Perdóname, suena como juego, pero al menos para mí, yo desde que empecé en este negocio, hace 6 años, pues yo escuchaba mucho de ti en el taller de Edgar Clement, y pues yo así, no manches, ¿qué onda con ese güey? Era el futbolista, también dibuja. De hecho, yo te conocí en la FIL de Guadalajara, cuando llegaste ahí a nuestro stand. De repente, no mames, ahí está Ricardo Peláez, y me fui en chinga ¿dónde lo estaban vendiendo? Creo que Planeta, ¿no? En el fondo, no sé, por mi complot mongol, y regresé en chinga para que me lo firmaras. Muy amablemente me lo firmaste. Y bueno, pues la verdad es que si te digo maestro yo, pues es porque justamente así lo considero. Sobre todo, pues yo tengo 6 años en esto, sigo aprendiendo, y bueno, pues de una trayectoria tan importante de 30 años en un medio complicado como es el medio del cómic mexicano. Bueno, pues la verdad es que para mí es un honor que estar aquí, y pues sobre todo para la Fortaleza, ¿no? Y bueno, tú empezaste, si mal no hicimos la tarea, en el 89, empezaste a publicar, ¿no? Me imagino que desde antes ya estabas ahí haciendo tus pininos, pero hoy, muchos años después, toda la idea que tenía ese jovencito, ese morro Ricardo Peláez en aquel momento, pues ha pasado mucho tiempo. Y tú ahorita, ¿qué le dirías a ese morro que tuvo sus dudas, que tuvo sus otras cosas a lo mejor que se pudo dedicar? ¿Qué le dirías después de todo lo que has vivido? Porque seguramente has vivido cosas bien padres, no tan padres, y bueno, pues ahorita estás en una plenitud que pues agradecemos nosotros que la compartas. Pues como decía mi maestro de estadística en el CCH, en los exámenes, el que nada sabe, nada teme. Entonces, creo que yo tenía, pues, más que el entusiasmo, yo creo que la ignorancia de saber qué era lo que faltaba por hacer, ¿no? Solo sabía que estaba haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, y como no había un lugar por conquistar, o sea, al no existir una escena de la historieta en México, no había un lugar en el que uno se pudiera ver, visualizar. Entonces, pues yo simplemente creo que le refrendaría que pues le siguiera, ¿no? Que en realidad, porque tú decías hace un momento que sigues aprendiendo, yo también, o sea, creo que el día que como personas que nos dedicamos a una actividad creativa estemos sintiendo que ya no tenemos nada que aprender, pues valemos madre, ¿no? Yo claro. Creo que la verdad es que yo le diría lo mismo que me digo hoy todos los días, ¿no? Que hay que chingarle y que nada está hecho todavía y que lo mejor está por venir, que el mejor trabajo es el que tiene que seguir y el nuevo reto es el que todavía uno no hace, ¿no? Entonces, pues confiar en que en realidad todo va para mejor cuando planteas, cuando sabes que todo es aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que además me recuerdo constantemente, yo ante la mesa, animado por estar sobre todo recreando una cosa que a mí me gustaba leer, ¿no? El otro día veía un textito de hace muchos años en donde nos planteábamos entre los colegas que hacíamos la historieta que nos hubiera gustado leer, ¿no? Ok, y bueno, pues han pasado muchos años, pues prácticamente la década de los 80s, de los 90s, de los 2000s, y ahorita pues 2010, ya entramos en las del 2020. Sí. Bueno, son casi más de 4 décadas. Y bueno, ¿tú cómo veías el panorama del cómic mexicano en ese tiempo cuando tú empezabas?
Y bueno, ahorita después de tantos años de trayectoria, ¿cómo lo ves? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? ¿Qué de plano no ha avanzado nada? Pues yo creo que éramos unas jóvenes promesas, los colegas de ese entonces, y ahora somos unas viejas promesas. O sea, en el sentido de que realmente todavía está por construirse y por consolidarse un mercado y una escena historietística en México, que realmente pueda decirse que sobrevive y que fluye en términos económicos, autorales, que realmente hay un retorno económico a nivel laboral de los que nos dedicamos a dibujar, que realmente podemos vivir de lo que hacemos. ¿Qué cosas han cambiado muy positivamente? Por ejemplo, los apoyos económicos mediante las becas. Eso es algo que no existía, y ahora no solo yo he recibido beca, sino que además me ha tocado ser tutor y asesor de becarios. Y la verdad es que esa interlocución y ese respaldo y esa obligación que cumple el Estado mexicano con su población cultural de financiar proyectos, financiar formación creativa, no sería necesario si existiera una editorial, si existieran editoriales que realmente tuvieran la posibilidad de estar pagando eso. No existen editores, por ejemplo. Hasta la fecha no existe un editor que sería, en teoría, yo pensaba que era el que me iba a enseñar a decir lo que sí y lo que no estaba bien en mi trabajo, ¿no? Pero pues eso no existía, sigue sin existir realmente. Los editores de alguna manera nos hemos convertido nosotros como dibujantes en editores cuando nos ha tocado desarrollar proyectos. Entonces yo creo que una cosa que ha mejorado es que hay un entorno cultural mucho más propicio, que ve con mejores ojos a la historieta como manifestación cultural, no como una sublectura culposa que realmente lee la gente que no sabe leer libros serios. No, pues lees historieta, pues ¿por qué no sabes leer nada más? Antes lees algo, ¿no? No, creo que eso ha cambiado. Creo que la historieta como una manifestación cultural y como una opción lectora tiene otro prestigio a nivel cultural de las instituciones, el hecho de que haya becas y apoyos y un reconocimiento. Yo creo que eso ha ayudado mucho el término pues rimbombante de novela gráfica, ¿no? Porque remite a una cosa de literatura y a cuestión de dibujo, ¿no? Gráfica como artes plásticas y novela como literatura. Entonces yo creo que es un término que ha venido bien para dotarle prestigio a este asunto. Y además hay una cosa muy favorable, por ejemplo, es que hay un montón de chavas ya dibujando, ¿no? Cuando era un gueto para Club de Toby y chavillos nerdosos que éramos los que dibujábamos, ahora ya hay chavillas nerdosas también que dibujan. Y pues todo se ha ampliado muchísimo, ¿no? Yo creo que hay una escena mucho más rica, más viva. Ahora los autores que los chavitos les gusta leer son gente que vive en su ciudad, son gente a la que puede conocer en eventos, son gente a la que le puede ir a hacer preguntas o pedirle que le firme un ejemplar. Eso no existía en nuestro entonces, ¿no? Ok. Bueno, pero entonces, conclusión, ¿sí está mejor hoy? Pues yo creo que hay cosas mejores que permiten pensar que los mejores años incluso están por venir, con una cantidad y calidad de jóvenes dibujantes que han hecho un continuo generacional. Yo creo que una característica de nuestra generación es que había un abismo de comunicación y de identificación de la obra que queríamos nosotros hacer con la obra que habían hecho los que nos antecedían. Entonces había ahí una brecha que no nos permitía identificarnos con eso. En ese sentido está mejor, con todo este entorno cultural más propicio. Y una cosa que yo creo que está peor es el poder adquisitivo, ¿no? Una lectura tiene que venderse, tiene que moverse, y yo creo que la economía ha hecho que está tan mal, está tan deteriorada el poder adquisitivo del grueso de la población, que no permite que haya realmente todas las ventas que yo creo que potencialmente puede haber, porque gente interesada, potenciales lectores existen, pero capacidad de compra para acceder a todos esos materiales que ahora se están ofertando, y una buena distribución, ¿no? Más editoriales y mejores editores, mejor. Yo creo que esas cosas están pendientes todavía. Todo esto que comentas es muy importante, sobre todo el tema de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres que están haciendo cómic y que están como que teniendo el spot que dan las redes sociales para dar a conocer de repente el trabajo, ¿no? Eso me parece que está muy interesante. Y bueno, en algún momento, leyendo algunas entrevistas tuyas, hablabas de los maquiladores gráficos, ¿no? O sea, de repente la mayoría de los autores mexicanos
como que se quieren convertir en el dibujante de Spider-Man, en el dibujante de Superman, en el dibujante de Marvel, de DC. Y bueno, cuando leí este tema de los maquiladores gráficos, pues justamente me dio mucha curiosidad. ¿Podrías desarrollar un poco más esa idea en ese sentido? Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos, mi generación, los colegas del Taller del Perro, del Gallito antes, hacíamos mucha reflexión respecto de lo que veíamos en el medio de la historieta, y veíamos que ante nosotros teníamos una historieta de producción industrial que era muy buena como producto de venta, pero no necesariamente igual de buena como producto para leer, ¿no? Y esto porque precisamente el autor, que era el que estaba siempre detrás de la obra que uno leía, en donde había alguien con un espíritu, con un corazón, con un sentimiento y con un cerebro, imprimiéndole su sentimiento y su estilo, toda su ser, digamos, proyectándolo en su obra, que es lo que hace que una historieta o una obra tenga carácter autoral. Eso se perdía en la mayoría de lo que nosotros leíamos, tanto lo industrial mexicano como lo industrial norteamericano, sobre todo, porque pues no importaba quién dibujara, ¿no? No importaba quién escribía, pues lo que tú leías era entretenimiento que nosotros también veíamos como el equivalente a la comida chatarra, ¿no? Precisamente por esa despersonalización de la obra, entonces, que convertía al dibujante y al autor en un maquilador, ¿no? Que no importaba qué dibujara hoy o qué personaje dibujara mañana, él pues, lo contrataban porque era lo que sabía hacer. Por supuesto que uno como dibujante va en busca de aquella mano, de aquel estilo, ¿no? Que no, pues me gusta el personaje cuando lo dibuja esta persona, que, pues es ¿no? Se llama de tal, ¿no? Entonces eso uno como lector, ya sea especializado o no, siempre se identifica, ¿no? O sea, siempre permea algo del autor. Entonces yo creo que es importante nunca perder, que la cultura y la creación nunca pierda este carácter autoral que debe tener una obra, ¿no? No me da igual quién pinte un paisaje, si lo hace el doctor Atl, que si lo hace José María Velasco. O sea, creo que el autor es importante porque es la voz que finalmente yo busco en aquello que estoy consumiendo como consumidor de cultura, ¿no? Claro. En alguna entrevista tú platicabas que el lápiz no era la herramienta más importante del dibujante, ¿no? Sino lo es la goma, por aquello de la autocrítica que uno realiza. ¿Qué piensas de eso ahora? Pues sí, sigo creyendo, es lo que digo a los alumnos, ¿no? En las clases, que la herramienta más importante es la goma, porque representa esa determinación y esa decisión muy canija que uno tiene que tomar de echar para atrás todo lo que ya uno hizo en el papel, ¿no? Está uno batallando y el lápiz sigue poniéndole capas y capas y capas, pero la goma es la que tumba todo eso, ¿no? La que deshace para recomenzar. Entonces yo creo que representa la autocrítica, que además es, creo que lo único que tenemos ante nosotros mismos. Si no somos capaces nosotros de exigirnos y de observar que lo que estamos haciendo no es de nuestro gusto, o nos hacemos güeyes con eso, y no tomamos esa determinación de recomenzar, pues estamos realmente pervirtiendo el sentido de la exigencia que nos tenemos que imponer. O sea, yo siempre digo que no he escuchado a alguien que diga de mis dibujos algo peor de lo que yo mismo digo de mis dibujos, ¿no? Sí. Y eso pues solo uno lo sabe, ¿no? Oye, y en ese sentido, por ejemplo, yo considero que hablando de la ilustración, de los dibujantes, hay dos tipos de dibujantes, ¿no? Aquel que nace con un talento impecable y que lo ejecuta, y aquel que lo trabaja, ¿no? El que tiene que estar practicando todos los días, porque si no, yo digo que es como un deportista, ¿no? Claro. Pierdes la condición, al menos así me pasa a mí, ¿no? Sí, sin duda. Empiezo a dibujar y no dibujo 2 días y ya siento la mano se engarrota, se endurece. ¿Tú qué piensas de eso? Pues que definitivamente yo soy de los que ha tenido que aprender, o sea, colegas como Bachan, como Pepeto, autodidactas creo que somos prácticamente todos. Yo creo que de mi generación y para abajo no conozco ninguno que se haya realmente formado académicamente, por lo menos en este ámbito. Muchos hemos pasado por la escuela, pero ya en la práctica yo creo que todos somos autodidactas, pero sí, efectivamente soy de los que ha tenido que esforzarse. Y sobre todo yo creo que yo soy resultado de los dibujantes que he visto, ¿no?
mi riqueza, mi acervo mental, la riqueza en mi acervo gráfico que tengo en la cabeza es producto de todo lo que he visto. Una parte es lo que practico, pero eso tiene un límite. Lo que puede uno dibujar de natural, pero una parte del desarrollo del dibujo es las horas respirador y otra cosa, y otra parte fundamental, las horas lectura de otros dibujantes, ¿no? Y eso es indispensable para el desarrollo. Platícanos de tu experiencia con el Gallito Comics, el Gallito inglés. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo ese proyecto sucedió? Pues el Gallito fue una coincidencia, una serie, como la concreción de muchas coincidencias fallidas que se habían ido dando, y que finalmente el mérito de haber cohesionado y concretado un proyecto como este fue de Víctor del Real, ¿no? No solo de haberlo concretado, sino de haberlo mantenido a lo largo de 10 años y 60 números. Eso es realmente totalmente anómalo y heroico para una revista independiente en nuestro país, ¿no? En un momento en el que además se luchaba con toda esta mala visión que se tenía de la historieta como algo que no debería de formar parte de la cultura, si acaso podía formar parte de la cultura popular, pero no de una cultura a la que a nivel estatal y a nivel serio conviniera apoyar. Entonces ese mérito sin duda es de Víctor, haberlo concretado y sostenido el proyecto a lo largo de tanto tiempo. No fue menos importante el hecho de que el núcleo duro, digamos, de los colaboradores, pues realmente tuvimos una tenacidad y un aprecio, y sobre todo una conciencia de que lo que hacíamos no lo hacíamos para ganar dinero, sino porque era lo que teníamos que hacer a nivel personal, ¿no? No que no nos importara, todos vivíamos de otra cosa, de la ilustración sobre todo, pero realmente el apostolado que hicimos allí en el Gallito fue muy importante, porque también fue nuestra escuela. Publicar, tener un lugar donde publicar, fue definitivo para que nosotros creciéramos y más o menos estructuráramos un discurso, pusiéramos en orden nuestra cabeza en términos de lo que queríamos decir y cómo lo queríamos decir, o sea, el contenido y el dibujo, la forma y el fondo que tenía la obra que hacíamos. Entonces el hecho de que estuviera ahí una revista esperándonos para, pues, cuál va a ser tu próxima colaboración, fue importantísimo para que eso se diera, ¿no? El desarrollo que tuvimos como autores lo tuvimos realmente en esos 10 años de Gallito, que además fue lo que nos permitió después dar el paso al Taller del Perro, que fue ya la etapa de consolidación de que nosotros podíamos también ser autogestivos, ¿no? Dar ese paso a la independencia y empezar nuestras propias autoediciones, nuestros propios convenios, que fue lo que hicimos ahí del Sensacional de Chilangos con la Ciudad de México, el libro de Buba con Vid, El Complot, que se empezó a editar con Vid. Entonces fue un paso hacia la madurez y hacia la adultez también como autores, ¿no? Esta etapa del Taller del Perro con Klein, con Quintero, con Frick, con Camacho. Ya nos contaste ahorita sobre el Taller del Perro, que ese paso que dieron. ¿Tú cuál crees que fue la aportación más importante del Taller del Perro a la historieta? No solamente como los productos, ya mencionaste algunos de los libros que se concretaron. Más allá de la obra, ¿cuál crees tú que haya sido la aportación más importante del Taller del Perro a la escena del cómic mexicano? Pues yo creo que eso más bien le correspondería decirlo a la gente que nos leyó, porque nosotros con los años hemos ido entendiendo que éramos más vistos de lo que nosotros creíamos y más lejos de hasta donde nosotros creíamos que estábamos llegando, tanto con el Gallito como con las publicaciones y el trabajo del Taller del Perro. O sea, nos hemos encontrado gente que dice que pensaban que el Taller del Perro era una oficina y un lugar muy montado y muy serio y todo, y no el cuchitril, el changarro ahí en la Portales que rentábamos, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos en términos personales, lo que a nosotros nos aportó es esa condición de independencia que siempre habíamos tenido como trabajadores. O sea, el hecho de que nosotros viviéramos de lo que hacíamos, aunque no fuera únicamente eso, realmente el trabajo te hace como ser humano, ¿no? Y a nosotros el trabajo que desarrollamos allí, tanto en el Gallito como en el trabajo por encargo y luego en el Taller del Perro, creo que a nosotros nos formó como autores. Si el trabajo te hace ser humano, te hace el individuo que eres, el trabajo autoral y la autogestión, la autoedición en este caso, no solo dibujar, sino editar, publicar, ir a distribuir e ir a cobrar,
todo ese trabajo y el conocer toda la cadena de producción y de consumo de lo que estábamos haciendo fue importante para nosotros, porque nos construyó como autores, nos definió y nos consolidó como profesionales, cosa que nos permite ahora entender la lógica de lo que hacemos, no solo desde el lado de quien lo hace, sino de quien lo produce, lo lleva al lector e incluso lo consume, ¿no? Porque también como lectores de producciones de otros colegas se termina de cerrar ese ciclo. Y lo que hemos recibido de comentarios respecto a lo que hacíamos es que, al igual que nos pasó a nosotros con otros autores, siempre el trabajo inspira a otros, ¿no? Positiva o negativamente, no que todo lo que hayamos hecho a todo mundo le gustara, pero hasta para saber lo que quieres hacer necesitas saber qué es lo que no te gusta, ¿no? De lo que lees y de lo que ves. Entonces yo creo que toda la oferta de dibujo y de contenidos que nosotros ofrecimos fue también un parte del abono a la tierra, que ahora yo creo que es mucho más fértil de lo que nosotros la conocimos. Y a mí me parecía que en ese momento, finales de los 90, que fue cuando yo los empecé a tener en el radar, pues sí era absolutamente inspirador, porque pues lo que se veía era un desierto, ¿no? en el ruido de la historieta, y que un grupo de autores se juntaran para hacer todo esto que mencionas, me parece muy importante, y al menos para mí, para mi carrera, lo que fue Nostromo en su momento, pues sí es... yo lo quise ver como una evolución de lo que estaban empujando ustedes en aquella época, pues después de esa brecha que hubo. Yo creo que una cosa bien importante que también en la que fue muy definitivo el aporte de Víctor a nuestras vidas y a nuestra conciencia es hacer una creación de cara a su realidad. Creo que eso es algo que es importante que no se pierda de vista. No crear y no producir trabajo historietístico, en este caso trabajo gráfico, desde una posición frívola, de hacer dinero, de hacer fama, sino de hacer cultura, de entender lo que hacemos como algo que nosotros es lo que nosotros le estamos retribuyendo a la sociedad. Si nosotros recibimos de otros comida, alimentos, vivienda, limpieza en las calles, trabajo de obreros, de campesinos, nosotros aportamos cultura, ¿no? Nosotros aportamos, y esa conciencia de que lo que nosotros estamos haciendo tiene que tener la calidad que se merece, aquellos que nos van a leer, es entender que formamos parte de un todo del cual no somos ni más ni menos, sino un engrane más de todo un funcionamiento social, que para que sea saludable tiene que también tener productos culturales de calidad y hechos de cara a esa realidad, ¿no? Sin que necesariamente sea político, porque a diferencia de los cartonistas políticos o el grupo de la gente del chamuco, de los que hemos aprendido muchísimo nosotros, también no hacemos una militancia política, sino más bien una militancia cultural que no está exenta de una posición política, ¿no? Y entonces eso creo que fue algo que sí nos consolidó, nos unió sobre todo a nosotros los que estábamos en el proyecto del Gallito y luego del taller. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tevin, soy ilustrador y autor de cómics y me encuentro con Ricardo, muy contento para hacernos unas preguntas muy interesantes. Y hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Tevin? Fíjate que tengo una pregunta de... Tú has estado en muchos proyectos, ¿no? En infinidad de proyectos, yo creo que y también como pues tanto trabajos como individuales, como grupales, todo eso. Entonces a mí me encantaría saber, de todos estos proyectos, siempre hay unos que te marcan más que otros y siempre vas a tener tu más favorito. Entonces cuéntanos esta diversidad de proyectos y obviamente cuál es tu favorito y el que más te marcó. Pues yo creo que una cosa que yo agradezco mucho a los años pasados, viendo al pasado y volteando a ver mi recorrido profesional, creo que una cosa que agradezco es haber empezado a trabajar en una época en la que al no haber nada y todo estaba por hacerse, en un sentido muy amplio, o sea, ha habido siempre cartonismo político, ilustración en México, o sea, no es que estuviéramos inventando nada, pero de lo que nosotros queríamos hacer, que era sobre todo una historieta de autor, realmente nuestras influencias venían de fuera. Y una cosa que agradezco es esa misma exigencia de tener que vivir de lo que se pudiera, en términos dibujísticos, me llevaba a hacer lo mismo un proyecto editorial, trabajar para revistas de computación, de artículos empresariales, o sea,
Yo creo que eso es esa ventaja del freelance, del que tiene que ganarse la vida en el día a día, te da un fogueo y una capacidad de desenvolvimiento y de versatilidad dibujística, que además yo alguna vez escuché una entrevista, escuché al maestro Alberto Brecha, al historietista argentino, que decía que él no le gustaba casarse con un estilo porque consideraba que cada trabajo demandaba un dibujo diferente. Y eso me marcó muchísimo y además me ha permitido que cada trabajo, la diversidad de exigencias que demanda hacer publicaciones infantiles, adultas de muy diferentes temas, hace que yo tenga que obligarme a ponerme en el papel de aquel que va a ver mis imágenes. Claro. Y siempre son tan distintas las personas que además eso a mí me permite divertirme con mi trabajo, ¿no? Entonces hace que cada nuevo proyecto tenga una exigencia y una demanda diferente. Entonces, por un lado, eso es lo que agradezco de esa diversidad de exigencias profesionales que he tenido. Y creo que el trabajo de ilustración infantil es de las cosas que más disfruto, porque yo creo que los niños, y eso lo comento siempre, los niños son los mejores lectores de imágenes, porque son los que prestan muchísima más atención a todos esos detalles y a todos esos rincones y a todas esas complicidades que uno siembra como dibujante. A mí me gustan mis imágenes que haya detalles y preguntas que ni yo mismo sé la respuesta. Entonces los niños son siempre los que mejor atención le prestan a todos esos detalles. Los dibujantes y los niños yo creo que son los que más atención prestan a eso. Y sin duda el trabajo, así en términos de proyectos editoriales muy concretos, creo que los dos a los que más cariño les tengo son, por un lado, a la autoedición que hice de mi propio trabajo en el Fuego Lento, de mis historietas, y el del Complot Mongol, que es el proyecto profesional más extenso que había hecho hasta ese momento y que duró tanto y fue tan difícil y fue tan arduo y tuvo tantas muertes y resucitadas que ya para cuando salió y la calidad y la apariencia editorial con la que finalmente se editó fueron un motivo de gran satisfacción para mí. Y de hecho yo te entiendo porque bueno, soy ilustrador y también me encanta tener variedad en los estilos, entonces yo creo que es una habilidad que tú tienes y que le da más riqueza a cada uno de los trabajos, ¿no? O sea, realmente lo diversifica y le das como una vida particular a cada uno de ellos, ¿no? Sí, porque sobre todo a mí me permite poder expresar cosas muy diferentes. O sea, realmente mis inquietudes gráficas son tan variadas, me gustan tantas cosas diferentes y experimentar con tantas cosas, que si tuviera que hacer lo mismo. Alguna vez en alguna escuela me preguntaban que si no me había cansado de mi propio trabajo, y ahí caí en cuenta de que si yo hubiera tenido que hacer exactamente lo mismo durante todos estos años, sin duda ya me habría cansado. O sea, si todos los días tuviera que levantarme a hacer el mismo personaje, en el mismo papel, con el mismo estilo, sin duda ya habría abandonado. Si algo me ha permitido seguir enamorado de mi trabajo, es que ese trabajo lo reencuentro diferente cada vez, ¿no? Y bueno, ya platicando justamente de Fuego Lento, que es lo que nos tiene aquí. Y a mí me encantó porque la portada tiene un estilo, pero cuando ustedes empiezan a hojearlo, híjole, está increíble porque empieza a variar de estilos. Y eso a mí me fascina. Me encantaría que nos platicaras cómo surgió, por qué surgió. Surgió en el 98, ¿no? ¿Cuáles fueron sus dificultades en las que tuvieron? Pues es que en realidad estos son 10 años de producción de historietas. Por un lado, la variedad de estilos obedece a la cantidad de tiempo que había pasado entre un trabajo y otro, pero por otro, en que efectivamente cada historieta me gustaba variar la apariencia gráfica para experimentar con diferentes materiales, con diferentes expresividades en el dibujo. Entonces, diferente tema también. Hay como constantes temáticas en lo que hago. Mucho siempre una cosa como negra, ¿no? Un poco fatalista, la ciudad y digamos, la mugre urbana y toda esta condición chilanga, urbana, citadina, se deja también ver mucho. Pero entonces, pues fueron 10 años que finalmente este proyecto yo le había propuesto precisamente a Víctor del Real, que cuando estábamos en El Gallito todavía se empezaran a producir números especiales por autor,
Entonces cada tanto la revista sacara un número especial con recopilado, aprovechando los negativos que ya tenía de todos los autores, que empezara con los autores mexicanos a hacer efectivamente así como números especiales. Y como no le interesó la idea, pues yo junté dinero en la Fundación Peláez Goicoechea con mis hermanos, con mi padre, a que me prestaran dinero, que luego fui pagándoles poco a poco, y finalmente concreté la autoedición, ¿no? Para poder también pasar a este lado de lo que es publicar tu propio trabajo, ¿no? Que puedas tener la satisfacción y el aprendizaje de ver parir un producto editorial desde la gestación, que fue la creación de las historietas, hasta la organización y demás, ¿no? Entonces, el trabajo de mi amigo Andrés Ramírez fue importantísimo en el diseño. Yo en ese entonces ni computadora tenía, entonces él fue realmente el que también estructuró la parte del diseño con las indicaciones que yo le daba. Pero entonces pues fue el trabajo pues de muchos años y de mucha gente, ¿no? Entonces agradecimiento ahí a mi familia, que fue la que también aportó en su momento, Andrés. Y pues yo creo que yo le recomendaría a todo mundo, a todo aquel que dibuja, que se autoedite algo alguna vez en la vida, por lo menos, ¿no? Por un lado porque se aprende, y por otro lado porque la satisfacción y la profundidad de ese aprendizaje que uno tiene, pues sin duda no tiene nada que ver con terminar el trabajo y dárselo a un editor y verlo solo ya de regreso impreso, ¿no? Yo creo que el aprendizaje y la profundidad de ese aprendizaje que se obtiene cuando uno es su propio editor es fundamental para el desarrollo profesional. Claro. ¿Y cuáles fueron los retos que tuvo ya una vez impreso? Pues realmente fue un libro al que le fue mal en términos de distribución porque coincidió con el fin del Gallito. Entonces ya no había una red de distribución. Si de por sí la red que distribuía el Gallito era muy enclenque, digamos, ya después sin esa red tampoco hubo mucho posibilidad de darle salida, entonces se fue vendiendo muy poco a poco. Un lote importante quedó con los chicos que distribuían el Gallito y eso nunca se recuperó. En fin, yo creo que el principal problema fue realmente que hubiera canales de una difusión organizada. Además estamos hablando de una época en la que en las librerías tampoco había espacio físico para libros de esta característica. Ahora se diría que es novela gráfica, pero yo insisto que es un recopilatorio de pequeñas narraciones de historieta, no es una novela gráfica, ¿no? El trabajo más extenso que aparece aquí es de 32 páginas, que es Madre Santa con guión de Frick, y pues no se le puede llamar novela gráfica, ¿no? Es una historieta de 32 páginas que no tiene una extensión muy grande. Entonces yo creo que la dificultad principal fue la distribución, ¿no? Que encontrar a sus lectores, por eso acabó perdiéndose ahí. Ok, bueno, pues aquí seguimos con Ricardo Peláez. Y bueno, Ricardo, 98, a lo mejor en 98, muchos de los jóvenes que hoy probablemente lean la novela no habían nacido, ¿no? Entonces, ¿qué les dirías a esos jóvenes? ¿Por qué le tendrían que entrar a fuego lento un proyecto que se gestó hace más de 20 años cuando ellos todavía no habían nacido? Y bueno, yo, antes de que les digas todo lo que les tienes que decir, yo les diría, antes de que ustedes nacieron, se creó la mejor música de todos los tiempos. Entonces, por eso tienen que leer esto. Pues yo creo que no es que todo tiempo pasado haya sido mejor, como neciamente dice la gente que no valora que cada época tiene su aporte, sino porque yo creo que la riqueza de la nutrición cultural que uno como lector tiene que hacer radica precisamente en la posibilidad de tener todo lo que ya se hizo más todo lo que se está haciendo, ¿no? Y no porque haya sido mejor, sino porque muchas de las cosas que ocurrieron antes nos permiten entender nuestro presente de manera más cabal, ¿no? Los clásicos y todo lo pasado, sea clásico no porque sea bueno, un clásico es aquello que se edita, se reedita o no pierde vigencia, digamos, ¿no? La gente que luego habla de clásicos en términos de calidad, yo creo que no va por allí, sino más bien en algo que tiene vigencia, que tiene aporte, ¿no? Y yo creo que el Fuego Lento en ese sentido forma parte de una línea de creadores, de gente que la característica que tuvimos, que yo creo que afortunadamente eso se ha consolidado,
es que todo lo que todo mundo tiene que decir es importante, ¿no? Y eso lo comento también en las clases, que nadie es tan pobre como para que no tenga nada que contar. Y yo creo que si hay algo que le debe de dar seguridad a las nuevas generaciones, es la confianza de que su mirada, su pensamiento y aquello que tienen para contar vale simple y sencillamente porque quieren hacerlo. O sea, todo lo que tú quieras contar como autor, como creador, vale porque lo quieres hacer. Y yo creo que esa fue el valor o la confianza o el aporte que nosotros también contribuimos a hacer, que cada quien desde su perspectiva y desde su realidad y desde su condición autoral hacía la historieta que se le pegaba la gana hacer. En ese sentido, las historietas que yo hice creo que tuvieron una característica singular que yo he encontrado, que yo como lector he agradecido encontrar y que a su vez me han hecho encontrar a mis lectores, y es una visión siempre muy íntima, muy particular y hasta muy doméstica, diría yo, de lo que es la vida del ser humano, ¿no? O sea, finalmente yo estoy convencido de que más allá de los grandes acontecimientos históricos, la realidad se construye en la cotidianidad y en las pequeñas decisiones y en la vida del día a día del individuo. En esas decisiones que luego se convierten, las consecuencias de esas decisiones, en grandes cosas. Pero yo creo que todo empieza en la vida doméstica y en la intimidad del ser y de los sentimientos de las personas. Y esa es la clase de temas que han regido siempre mi mirada y mi creación. Entonces es la invitación que yo haría a que encuentren, a que si les interesan estos temas, puedan encontrar una interlocución. También he aprendido en el trayecto, lo dicen guionistas, ¿no?, que el arte o la creación artística, la creación autoral, te provee de herramientas para la vida, ¿no? Y eso es lo que yo, como lector, he buscado y como creador he intentado, ¿no? Ok, hablabas hace rato un poco del clima, ¿no? De las épocas, de los tiempos. Y bueno, en el 98 gobernaba todavía el PRI en México. La escena, el ambiente era el terreno en el que se sembró Fuego Lento era muy distinto al terreno en el que hoy se está sembrando la nueva edición de Fuego Lento. ¿Tú qué crees? Bueno, ya sabemos lo que pasó en aquel tiempo. ¿Tú qué crees que pase en este tiempo con este nuevo entorno político, este nuevo entorno social, en el que pues prácticamente estamos conviviendo, ¿no?, con esta pandemia que nos rodea y que nos ha cambiado la normalidad? ¿Qué crees tú que pase de diferente con este libro? Más allá de lo que aspiras que pase, porque todos aspiramos a que nos vaya muy bien y vamos a trabajar para que nos vaya muy bien, pero tú, ¿cuáles son las diferencias importantes que le ves de ventaja y desventaja el hecho de que salga ahorita una nueva edición en este contexto que estamos viviendo ahora? Yo una cosa que además promulgo muchísimo es que la riqueza cultural radica precisamente en la variedad, ¿no? Que los productos hegemónicos solo contribuyen a empobrecer la escena cultural en general. Primero, no desvinculo mi trabajo de una oferta cultural que incluye música, teatro, cine, series, literatura. O sea, entender que el consumidor de cultura, consumidores de cultura somos todos, ¿no? Cultura más que entretenimiento, ¿no? Porque allí yo, por ejemplo, difiero mucho de la noción de entretenimiento, que la asocio más con una intención comercial, de hacer dinero a partir de entretener. Y yo a lo que aspiro, y en ese sentido lo veo como un entorno más consciente actualmente en esta línea, que realmente lo que estamos haciendo es ideas. O sea, estamos produciendo ideas, estamos produciendo reflexión, no distracción. Estamos produciendo conciencia. Conciencia a través de la creación y de la reflexión de otros, que es lo que nosotros leemos. No solo no porque estemos elaborando tesis filosóficas en un sentido tradicional, que sí estamos desarrollando tesis filosóficas porque estamos viendo
el mundo a través de lo que hacemos y expresando nuestra visión a través de nuestro trabajo. En ese sentido también estamos construyendo filosofía, sino porque realmente estamos viviendo un tiempo en el que queda cada vez más claro que no hay un solo producto, hay todos los productos y todas las visiones importan, todas las visiones nos enriquecen, y que si hay una riqueza verdaderamente sustentable que nosotros podemos adquirir y que no es económica y que no es a costa de la pobreza de otra persona, es la riqueza cultural y el enriquecimiento y la profundización de nuestro ser mediante la creación artística, ¿no? Musical, cinematográfica, literaria, de ilustración, o sea, que la riqueza verdaderamente sustentable que nosotros podemos proveernos a nosotros mismos es la riqueza que obtenemos a partir de la cultura. Entonces, yo creo que vivimos un tiempo en el que se ha democratizado favorablemente este asunto. O sea, el hecho de que cada quien pueda publicar su historieta o lo que tiene para decir en las redes sociales, en cualquiera de las redes sociales, y que de inmediato lo que acaba de salir de mis manos esté delante de los ojos del espectador 5 segundos después de que lo concluí, a partir de que lo subí a mi red social. El hecho de que esos lectores estén allí, no solo existan, sino que estén ya esperándote y con los que hay una interlocución real mediante los mensajes, mediante la retroalimentación que se da con el intercambio de comentarios que uno puede tener con sus lectores, pensando en que ese es un contexto muchísimo más democrático y más vasto y diverso en cuanto a lectores, yo creo que ese es el entorno en el que lo ubico, y que me parece que es más favorable no solo a esta edición, sino a la creación de cualquiera, ¿no? Que yo agradezco que estemos viviendo un tiempo en el que no necesites de nadie para publicar, que no dependa de la decisión de alguien que tu trabajo lo puedan ver otros. Eso me parece que es una diferencia abismal entre el contexto en el que salió en su momento este libro y me formé yo, y lo que está al medio en el que está llegando y los lectores que potencialmente puede tener. Y bueno, pues pasándonos ahí cerquita de lo que estamos platicando, el cómic mexicano, ¿no? El cómic mexicano en el que tú naciste como autor, pues era uno. Pasaron los 90s, pasaron los 2000s, llegamos a este tiempo. ¿Tú cómo ves ahorita el cómic mexicano? ¿Realmente le ves más cohesión, le ves más sustancia, le ves menos compromiso? ¿Cómo lo ves tú? Pues insisto en insertar al cómic, la historieta mexicana, en un entorno cultural que nos rige a todos, ¿no? En el cual estamos todos. Veo a conocidos que tengo en el ámbito, por ejemplo, del teatro o de la literatura, gente que está haciendo su esfuerzo por hacer escuchar su voz en su medio y en el medio cultural en general, en su medio específico, buscando sus lectores, buscando sus espectadores. Y yo creo que la condición de destrucción social y económica en el que nos encontramos realmente nos pega a todos, y es, yo creo que la condición más adversa a la que tenemos que enfrentarnos, y que finalmente yo creo que es el reto que en términos políticos, sociales tenemos que derribar, que es: hay suficiente para todos, pero no hay suficiente para la avaricia de todos. O sea, y esto vale para la alimentación, para la comida, para la cultura, para la economía. O sea, realmente vivimos por primera vez en un mundo en el que hay suficiente para alimentar a todos, de tal manera que es absolutamente estúpido que haya gente muriéndose de hambre. Hay lectores para todos, pero es absurdo que haya gente que no pueda hacer llegar a su potencial lector su trabajo, porque no hay librerías, porque los medios y la infraestructura y las condiciones para que ese trabajo cultural se divulgue de la manera más vasta posible. Entonces yo creo que ese es ante lo que estamos, y el reto de las cosas que hay por cambiar. Redes más eficaces de distribución, una verdadera y eficaz distribución y democrática de todas las ofertas culturales que hay. Tenemos un mundo globalizado que en teoría nos permitiría ahora más que nunca poder hacer llegar nuestros productos culturales hacia el resto del continente que hablan el mismo idioma que nosotros, y sin embargo estamos más preocupados de ver cómo vamos a mandar nuestros productos a Estados Unidos
que voltear a ver a los que hablan nuestro mismo idioma, que es la América Latina, y que además es gente que también está ávida de producciones culturales de otros lados, y nosotros de lo que están ellos produciendo también. Entonces yo creo que esa posibilidad y esa obligación que tenemos de llevar la verdadera globalización y la verdadera difusión democrática de la oferta cultural a todos, yo creo que es el reto principal que tenemos como creadores y como momento histórico que estamos viviendo. El poder verdaderamente llevar a la práctica eso que se cacarea, pero en la práctica no existe, ¿no? Que es una verdadera globalización, una verdadera difusión. Y romper con la hegemonía de determinadas industrias culturales que parece que, como son las que tienen el poder de llegar más, se convierten en únicas, y no es así. Particularmente yo mi obra la estoy traduciendo al inglés y al francés, pensando justamente en Europa, en Estados Unidos, pero tienes mucha razón. O sea, para mí hasta ahorita no existía El Salvador, Guatemala, todas esas, Perú, todos esos países que están abajo y que no tengo que hacer nada para que la gente pueda acceder, más que voltear para allá y ver cómo se los hacemos llegar, y de repente uno está pensando justamente en para arriba, ¿no? Claro. Y pues de repente para abajo, ¿no? Entonces, sí. Y son más también, ¿no? Muy bien, muy bien, vamos a anotarlo. Bueno, pues hace rato nos comentaste, cuando inició la charla, que pues nos contaste de aquellos primeros cómics que leíste, que te formaron. Pero bueno, ahorita también en algún momento mencionaste que pues todo lo que te hace ser el ilustrador, el historietista que ahora eres, es todo ese acervo que tienes en tu cabeza, ¿no? ¿Nos podrías compartir cuáles serían tus 3 principales influencias en tu carrera? Híjole, pues mi mamá, no. Sí, se vale. No, bueno, pues, o sea, en términos familiares, sin duda, le debo muchísimo al entorno, ¿no? Por un lado, en términos profesionales, me formó el entorno. Soy el menor de 6 hermanos, y todas las publicaciones, revistas y libros que llegaron a casa por vía de mi familia fue sin duda el primer y más importante combustible, abono para mi ser en general, ¿no? Mi ser cultural, mi ser intelectual, mi ser académico, profesional, en fin. Yo creo que todas esas revistas que estaban allí circulando en casa fueron fundamentales. O sea, la revista Siempre, en la que luego colaboré años después en el suplemento cultural que en su momento después dirigió Paco Ignacio Taibo. Yo conocí ese suplemento cultural porque existía la revista en casa. Supe de los moneros, supe de los periódicos, de La Jornada, de Mafalda, de todo esto, porque esas publicaciones estaban en casa. Entonces yo creo que es fundamental el entorno, que uno crezca viendo libros, que crezca viendo imágenes. Si bien profesionalmente nadie en la familia se dedicó a eso, como yo crecí viendo dibujitos, pues entonces invariablemente yo creo que fue esa el primer combustible, ¿no? Allí que surgió. Luego ya en términos de autores, yo creo que englobaría una influencia fundamental en la línea de dibujantes argentinos, que son desde Hugo Pratt, que si bien no es argentino, se formó profesionalmente en Argentina y los modificó a todos también. Hugo Pratt a toda su generación, los años que estuvo trabajando en Argentina. La línea de dibujantes argentinos, que comprende a por lo menos 15 dibujantes que yo he admirado muchísimo, como son la familia Brecha, Meglia, Mandrafina, José Muñoz, ¿no? Entonces englobaría toda la línea de dibujantes argentinos, el cómic europeo desde Pello, ¿no? Que hizo no solo Los Pitufos, sino un cómic que yo leí de chavito que me encantó, que fue Valentina Cero, una saga de un chavito que tenía super fuerza, y que yo leí de chavito. Entonces toda la línea europea fue la otra, y yo creo que la otra gran influencia externa fue el cómic norteamericano, que sin duda también fue muy importante. Primero con los superhéroes, luego Will Eisner, y luego finalmente todo el underground, ¿no? O sea, Robert Crumb, Peter Bach, Daniel Klaus, o sea, toda esta nueva generación, los hermanos Hernández, que si bien son chicanos, pues también se han formado allá. Y una cuarta línea, digamos, de influencia fundamental, sin ninguna de ellas me entiendo yo como creador o como lector,
o como profesional, es la línea sin duda de mexicana, que viene desde el muralismo, Posada, Camarena es mi muralista favorito, y sin duda la caricatura política mexicana, ¿no? Yo sin duda le debo muchísimo al dibujo de Naranjo, al dibujo de Helio Flores y a la formación intelectual y política de Ríos, ¿no? Y luego la generación posterior, que ya son prácticamente colegas de generación, que son Fisgón, Hernández, Helguera, todos ellos, que desde el cartonismo político han seguido nutriendo mucho mi formación, ¿no? Pues nos gustaría que desde tu perspectiva, o sea, a la gente que está viendo este video, que le recomiendes tres obras de historieta, de novela gráfica, ¿sí?, mexicanas. ¿Cuáles obras le podrás recomendar a la gente que está viendo este video? Pues yo creo que... hijo, pues es que es difícil reducir, pero digamos que en términos históricos, la obra de Ríos es fundamental, ¿no? Él como autor es una columna vertebral sin el cual no se entiende el país en muchos sentidos, pero además a nivel gráfico, historietístico en particular. Entonces, la obra de Ríos, sin duda. En términos más recientes, más contemporáneos, yo creo que uno de los momentos más creativamente mejor condensados a nivel de obra que se han hecho es la obra de Luis Fernando, el libro de Comixtlán, que compila una muy buena parte de su obra. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego, pues un trabajo que yo hasta la fecha admiro muchísimo es el trabajo de Quintero. Yo creo que el trabajo de Buba, por lo que implica en términos gráficos y de contenido, yo creo que son tres recomendaciones que en su diversidad me parece que contribuyen a hacer un panorama y un crisol de cosas muy diferentes entre sí, pero que condensan algo de todo lo que puede ser la historieta mexicana, ¿no? Excelente. Muy bien, Ricardo. Oye, ¿algo más que le quieras compartir a la banda que está viendo este video? Pues, no, bueno, que una cosa que me importa mucho en este tiempo, y es una reflexión sobre la que he dado muchas vueltas, es lo que decía un poco antes, ¿no? De la importancia de la diversidad en el consumo cultural, ¿no? Que si bien como creadores tenemos la obligación de siempre buscar y de siempre reinventarnos, como lectores y como consumidores culturales, quedarnos con un solo tipo de información, con un solo tipo de consumo, pues a la larga nos empobrece, porque es estar como comiendo siempre lo mismo, ¿no? Yo creo que en la variedad, y sobre todo que a diferencia de la comida real, ¿no? En donde un mismo ingrediente puede intoxicarnos, ¿no? Pero podemos vivir siempre de tortillas, frijoles y chile, como durante muchísimos años amplísimos sectores de la población vivían de un menú muy limitado. Yo creo que en cultura nosotros podemos consumir cosas muy variadas, y creo que vamos a ser mejores personas si consumimos y si nos alimentamos de la cultura lo más diversa posible, ¿no? Yo creo que eso es a lo que invitaría a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha, a que realmente diversifiquen y profundicen en un consumo y en una ingesta, digamos, de estímulos culturales lo más ricos posibles, ¿no? Porque vamos a ser sin duda mejores personas, ¿no? Muy bien, Ricardo. Oye, pues muchas gracias un placer. por esta entrevista que nos diste. Estamos seguros que a Fuego Lento le ve muy bien en esta idea que traemos de lanzar una campaña de Kickstarter para que ese libro llegue a todas esas manos que seguro después de haberte escuchado están ansiosos por tenerlo, y que cobre nueva vida, ¿no? Esta nueva versión, la versión definitiva. Pues muchas gracias. Gracias por aventarse el tiro de esta empresa de revisión, y pues veamos a ver qué tal. No, pues nos ve muy bien. Esperemos que encuentre sus lectores este recalentado. Claro que sí. Nos vamos a encargar de que así sea. Sí, pues o sea, el trabajo muy complicado ya está, ¿no? Fue muy ¿Qué complicado. hacer las historietas? Sí, vamos a hacer un trabajo todavía más complicado. La verdad es que estamos muy contentos porque decidiste sacarlo con nosotros, ¿no? La verdad es que lo hemos platicado,
ni en nuestros mejores sueños pensamos que algo así pudiera pasarnos este año, ¿no? Entonces, si bien la novela va a salir el año siguiente, pero desde ahorita pues ya estamos trabajando mucho, Claro. justamente para que esté muy bien el año siguiente. Y bueno, pues como dijo Héctor, seguramente le va a ir muy bien. Y bueno, pues ahorita con el Kickstarter que vamos a lanzar, estamos conminando a toda la banda a que nos apoye y a que haga que esto suceda, ¿no? La fortaleza finalmente somos todos y seguramente este va a ser un buen momento para demostrarlo. ¿No, Tevin? Así es, y estamos pues muy contentos y orgullosos de estar trabajando a la par, ¿no? Contigo y también con Animal Gráfico, que está ahí detrás de cámaras, a ver si puede entrar nos ayude para Un saludo. Detrás de cámaras. Para acá. No se muerde el rebozo. Exacto. Sí, porque yo creo que es bien importante comentar que como podrán ver, esta es la suma de esfuerzos, ¿no? Tal cual como lo dice Fortaleza, ¿no? Pura pinche fortaleza. Y es lo que queremos, ¿no? Estamos tremendamente emocionados y contentos de que todo esto salga muy bien. Y sabemos que va a salir muy bien, porque la obra que está detrás, ¿no? Y que representa a Ricardo, creo que merece la pena que llegue a sus manos. Cada página está increíble, está hermosa, tiene un poder narrativo increíble, y su diversidad todavía enriquece todavía más el trabajo. Entonces creo que todos creemos mucho en el trabajo de Ricardo, y también sabemos que hay mucha banda que está detrás ahí, que es fan de Ricardo, y pues los convocamos y los hacemos el llamado para que se sumen, ¿no? Con esta fuerza desde sus casas, de que quieran apoyar al Kickstarter. Y pues nada, estamos felices, ¿no? Así es. Muy bien. Así es, y bueno, todos esos autores que en algún momento fueron apoyados por este señor, me incluyo, ¿sí? Gracias. Más de 200 autores, el señor llegaba a nuestras mesas y nos decía, te quiero apoyar, te voy a comprar tantos, y bueno, con eso construyó todo lo que fue la nave de los mitos. En algún momento vamos a hacer una entrevista importante también con él, pero bueno, todos esos autores que en algún momento fueron apoyados por este señor, bueno, pues es buen momento para retribuirle en este Kickstarter. ¿Sí o no, Enrique? Así es, no, yo contento de colaborar con ustedes y sobre todo con la obra de Ricardo, que bien merecido tiene una reedición, un recalentado de A Fuego Lento. Gozamos pues con Pues muy adelante bien. con la edición. Así es. Pues nosotros somos Pura Pinche Fortaleza Comics. Ya no saben. estamos aquí de visita. Pura pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.